Okay. Okay, so good evening, everyone. I hope that you're fine today. We're going to start our virtual session today, okay? Today we're going to talk about some topics, okay? About the activities of this third term, okay? We're going to talk about some activities that we're going to do during this third term, okay? Like the units, the final exam, and also we're going to talk about the percentages, okay, for this third term. And what else? And just the topic for this unit, we are in unit 3.1, okay? So this unit, we're going to talk about gerunds and infinitives. And also, we're going to talk about some phrasal verbs, okay? So before we start, I want to ask you if you check your grades in Genesis, okay? Do you check your grades in Genesis? ¿Chequearon esas notas en Génesis de segundo corte, chicos? No sé si ya las chequearon. Yes, I do. Yes? Good, Luis. Okay, good. So do you check your grades? Ok, los otros estudiantes, Luis me dice que sí. No sé si los otros ya chequearon esas notas en Génesis. No sé si Valentina. Yes, William. Good. William, Nicole. ¿Chequearon esas notas? Listo, perfecto. Entonces es importante si no las han chequeado para que revisen esas notas en Génesis. Yo las subí el día lunes, ¿ok? Este lunes 19 de, 19 de julio se subieron esas notas en Génesis. Entonces para que las tengan presentes que ya están las notas de segundo corte, ¿listo? De este nivel de inglés 2, ¿listo? Entonces para que por favor chequeen esas notas. Entonces eso es un punto importante. Lo que les venía diciendo, básicamente hoy la clase, pues nuestra sesión virtual se va a basar en mirar las actividades que tenemos para este tercer corte. ¿Listo? Vamos a revisar esas actividades que tenemos para este tercer corte, las actividades que básicamente tenemos en este tercer corte. Y también vamos a mirar un poco lo del examen final, vamos a mirar esos porcentajes del examen final, algunas recomendaciones y eso es como la primera parte de la clase. Después ya vamos a mirar algo de la unidad 3.1, el tema de esta semana que pues obviamente ustedes están mirando con la unidad 3.1. El tema de la semana es básicamente sobre gerundios, infinitivos y phrasal verbs, que son como verbos compuestos, por decirlo así, que es básicamente con el verbo take, ¿ok? Eso es lo que va a ser la clase el día de hoy. Antes de iniciar, quiero saber si tienen dudas, preguntas sobre el uso de la plataforma. Veo que Melvima Yarlen Alarcón nos está preguntando que si es la única que no escucha nada. ¿Ustedes me están escuchando, chicos? Yes. Sí, señora. Sí, entonces les voy a decir que sí estamos escuchando. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, antes de iniciar, quiero saber si alguien tiene alguna duda, inquietud sobre el uso de la plataforma, actividades. Esta semana ya iniciamos con la unidad 3.1. No sé si tenemos preguntas sobre el uso de esta unidad, sobre alguna actividad que no entendamos o algo así. Do you have any questions? No sé si hay preguntas sobre esto. ¿No? En cuanto al aula, por mi parte, no, profe. Listo, perfecto, listo. Entonces, William Profe, me yo dice tengo que no. una Dime, Luis. preguntita. Sí, dime. Para este corte, ¿ya no hay proyecto colaborativo o qué se va a evaluar este corte, profe? Qué pena. Listo, eso es lo que vamos a mirar hoy. Realmente vamos a mirar entonces en la primera parte de la clase las actividades que van para este tercer corte. El proyecto colaborativo solo fue primero y segundo corte. Entonces, por decirlo así, este tercer corte no tenemos proyecto colaborativo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a dedicar muchos al examen final. Listo, entonces al estudio del examen final, porque el examen final cuesta pues básicamente el 30% de la nota. Entonces ya voy a empezar a explicar eso, ya que no hay preguntas sobre la plataforma, ya voy a centrar un poquito más en las actividades de este tercer corte. Okay, so let me start just sharing my screen. I'm going to start sharing my screen, just hold on a second. Empezar compartiendo pantalla, chicos, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Can you check my screen? ¿Sí la pueden ver, chicos? Yes, teacher. Good. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces, like I said before, this is English Level 2. So we're going to be the topics, okay? We're going to do a platform exploration about the third model, okay? This is the third model, okay? We're going to just remember the third model dates that you have to take into account.
The third module, that are from July 19 to August 20. Estas fechas son súper importantes, entonces recuerden que el 19 de julio iniciamos tercer corte y que el tercer corte va hasta agosto 20, ¿listo? Es muy importante que tengan en cuenta esa fecha de agosto 20 porque ese día es un viernes, no es un domingo, como pues obviamente ustedes saben que nuestras unidades van de semana a semana, de lunes a domingo. Agosto 20, esa última semanita, solo va de lunes a viernes, ¿listo? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos nuestro examen final, our final exam is going to be on August 21st. Entonces esa fecha es súper importante para que la noten, eso es un sábado. Agosto 21 es la fecha que va a ser el examen final. Y yo ahorita les digo los requisitos pues para poder presentar ese examen final, for the final exam. We're going to see the percentages and the unit assigned, okay, los porcentajes y pues obviamente la unidad asignada para esta semana es la unidad 3.1, estamos en la semana 11, okay, la semana 11. We're going to talk about these virtual sessions, virtual tutoring, okay, the recording classes, okay, todas las grabaciones de clase que quedan, algunas recommendations, algunas recomendaciones y básicamente el nombre de nuestra unidad de la 3.1 que se llama Stop Forgetting. Okay, so we're going to start with the platform exploration, the third module, okay? So remember, I'm going to just start sharing my screen here. I'm sorry, sharing just my platform. I'm going to just check it here, okay? Entonces, recuerden que ya estamos en tercer corte. Voy a pasarme un momento acá a la plataforma como ustedes las ven, pues para que exploremos un poco la plataforma en este tercer corte, para que ustedes la miren en qué nos tenemos que enfocar, ¿listo? So, bueno, primera cosa, entonces recuerden que ya estamos en el tercer módulo, ya estamos en el tercer corte. Recuerden que para que ustedes puedan hacer las unidades de tercer corte, pues obviamente tienen que haber hecho previamente las de segundo corte hasta la unidad 2.5. Si ustedes no han hecho las unidades de segundo corte, recuerden que tienen que realizarlas para pasar al tercer corte. Recuerden que la fecha máxima de plazo para realizar estas unidades fue hasta el 18 de julio, ¿cierto? Que tenían hasta el 18 de julio para realizar estas unidades. Si no las han hecho, tienen que hacerlas, ¿ok? Si no hicieron las de segundo módulo, tienen que hacerlas para que los deje pasar al tercer corte, a las actividades del tercer corte. Entonces, esto es súper importante de ir realizando cada una de las unidades. Esta semana, pues obviamente nos ubicamos en la unidad 3.1. Que es la unidad que se llama Stop Forgetting. ¿Listo? Entonces eso es importante. What else? Quiero enfocarme un poco en lo del curso Agenda. Recuerden que el botón verde, ¿cierto? Entonces estoy en la parte inicial y en el botón verde dice Course Agenda, ¿ok? La agenda del curso. Si ustedes cliquean ahí, pues van a aparecer que los porcentajes, ahí va a aparecer pues absolutamente todo lo que tenemos para este tercer corte, que es pues obviamente pues las fechas y todo lo que estoy hablando en este momento. Entonces, en este momento, en el third module, si ustedes se ubican ahí, entonces ya pasamos first module, second module, and third module. Entonces, el third module, acá están las fechas. Entonces, lo que les venía diciendo, estamos en la semana 11, de la semana 11 a la semana 15, vamos a realizar pues las unidades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. Y el tercer corte va del 19 de julio al 20 de agosto. Entonces, para que tengan esto súper pendiente para que realicen estas actividades. Es muy importante que tengan estas fechas presentes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que sí o sí hacer estas unidades para que se les active el examen. Es decir, si ustedes no hacen, digamos que llegaron a la unidad 3.3 y ya es 21 de agosto, no los va a dejar presentar el examen final. Entonces, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Ustedes tienen que realizar al 20 de agosto todas las unidades hasta la unidad 3.5 y más del 80% correcto en la unidad 3.5 para que se les active el examen final. ¿Por qué? Porque el examen final es en agosto 21, on August 21st, y pues ese es el único día de presentación del examen. Recuerden que es un sábado, entonces en caso de que pues tengan algún inconveniente, entonces pues para que ya vayan visualizando esta fecha y pues obviamente sacando el espacio pues para realizar este examen final. Porque esto es tan importante. Entonces alguien por ahí, creo que Luis me preguntaba, profe, bueno, ¿y proyecto colaborativo? El proyecto colaborativo fue solo el primer y el segundo corte. En el tercer corte, si ustedes se dan cuenta acá en la pantalla, el tercer corte, ¿qué pasa? Unidad 3.1 y 3.5, perfecto, pero el 30% de la nota recae en el examen final.
Entonces, por eso no tenemos proyecto colaborativo ni primero ni segundo, solo fue para el primer y segundo corte. ¿Por qué? Porque en el tercer corte todo recae sobre el examen final. Sin embargo, tienen que hacer las unidades porque si no las hacen no los va a dejar presentar examen final. Entonces, eso es súper importante que lo tengan presente. Acá hay una notica, dice, to present the final exam, the student should do all the activities proposed in level, and each activity should be approved at least 60-100% as well as the collaborative project. Entonces, ¿qué tienen que haber hecho? Pues obviamente lo del proyecto colaborativo y tienen que haber realizado estas unidades. Entonces, esto es muy importante, haber finalizado la totalidad de las unidades 3.1 a la 3.5 con el 80% de calificación para que puedan hacer este examen final. ¿Listo? Entonces, la fecha, esta fecha del 21 de agosto es muy importante. El horario en que se va a hacer ese examen, pues eso yo se los voy a ir confirmando pues en el transcurso de estas semanas. En qué horario va a ser el examen. Normalmente se activa desde 9 de la mañana a 8 de la noche. Ese es como el horario del examen. Pero pues obviamente yo les voy indicando y diciendo pues el horario de ese examen final. Tenemos la fecha que es el 21 de agosto. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta ahí, si está claro, si hay dudas, preguntas, inquietudes. ¿Questions? Profe, qué pena. Dime. Qué pena, profe, una pregunta. Dime. Cuanto a lo del examen, su merced ha dicho que va a cambiar el horario, pero yo de mi parte, su merced lo podría habilitar como para más tarde en la noche. No, pues es que yo no es la que lo habilito, sino eso es directamente coordinación. Entonces, por eso tienes que ir proyectando esa fecha. Yo no soy la que lo habilito. ¿Listo? No sé quién me está hablando, no sé si es Luis o cómo es tu nombre, what's your name? William, profe. William, normalmente ese es el horario, ¿listo? En los años anteriores y en los periodos anteriores, normalmente, ¿por qué? Porque los profesores estamos súper pendientes ese día del examen final en caso de que se le cayó la plataforma, en caso de que algo pasó con el examen, entonces normalmente creo que ese es el horario si no estoy mal, es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces ve proyectando esa fecha, William, es súper importante porque eso sí nos recomendaron en una reunión que tuvimos con coordinación, que es la única fecha de presentación de examen. Y más o menos ese es el horario, o sea, por eso te digo que más o menos ese es el horario. ¿Listo? Y ese horario se te activa pues porque tecnología lo activa para, obviamente, todos los cursos de inglés, porque no solamente es nivel 2, sino nivel introductorio, nivel 1, nivel 3, bueno, absolutamente todos. Ese día vamos a estar ahí con fecha de examen, ¿sí? Y los que lo habilitan, como te digo, es coordinación y la parte de tecnología son los que habilitan ese examen, ¿ok? Entonces, para que vayas Listo, profe, mil proyectando. gracias. Dale, claro que sí, Pero William. disculpa, eso es para el 21, ¿cierto? 21 de agosto, sí, señor, eso es un sábado. Sábado 21 de agosto. ¿De cuántas preguntas consta? Bueno, eso de la parte del examen ya vamos a empezar a mirar, ¿ok? Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta y que entren a las sesiones virtuales. Hoy nos vamos a enfocar un poco en la unidad 3.1, pero a partir de la otra semana vamos a empezar a revisar parte por parte del examen. ¿Listo? Parte por parte del examen, vamos a mirar más o menos qué tipo de preguntas va a ser en ese examen para yo irlos preparando. Obviamente no les voy a dar pues no les voy a dar las preguntas, pero sí un tipo de pregunta de cómo va a ser ese examen final. ¿Listo? El examen creo que dura aproximadamente, si no estoy mal, es hora y media, más o menos lo que les da el examen final, entonces para que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Listo? Voy a revisar, es que no sé cuánto les da el examen, pero normalmente creo que es una hora, hora y media es lo que les da el examen, ¿listo? Entonces, pues para que lo tengan muy, muy presente, ¿listo? Como te digo, no sé, o sea, no sé en qué horario se va a habilitar. Mira, entonces, dice 40 minutos y consta un total de 50 preguntas, ¿listo? Son 50 preguntas y 40 minutos. Son 15 preguntas de vocabulario, 20 preguntas de gramática y 15 preguntas sobre reading, sobre lectura. Así está estructurado el examen. Pues como les digo, estas partes del examen las vamos a ir mirando. De aquí al resto de las clases que nos quedan, vamos a ir mirando parte por parte de ese examen final, para que ustedes se vayan familiarizando con ese examen. Entonces, por eso es importante y Coordinación nos recomienda que ustedes entren a estas sesiones virtuales, ya que pues obviamente parte de, como dice, examen final, de que obtengan una buena nota, esa preparación del examen final. ¿Listo? No sé si hay preguntas. No sé si hay más preguntas, pueden activar su micrófono. Yes, no? No, teacher, thank you.
Okay, you're welcome. Okay, so, entonces, bueno, eso es en cuanto al examen final que les estaba comentando, que les estaba diciendo, entonces para que tengan esa fecha del 21 de agosto muy presente. Ya hablamos un poquito del curso agenda. Recuerden que esa última semana, ¿no? Entonces también digo esta parte muy importante, recuerden que esa última semana de la unidad 3.5, ¿cierto? Va apenas de agosto 16 al 20 de agosto, es decir, normalmente, como les digo, va de lunes a domingo, esa última semana va de lunes a viernes hasta el 20 de agosto, tienen plazo de hacer todas las unidades hasta la unidad 3.5, porque al otro día, el sábado, 21 de agosto, es el examen final, ¿listo? Entonces, para que tengan eso muy presente, esa última semana. Alguien creo que me escribió por acá. Ah, Nicole, ok, Nicole me dice que no teacher, ok, me imagino que no hay preguntas. All right, so we're going to continue. Seguimos hablando un poquito más, entonces, the requirements for the final exam, entonces lo que les decía, uno de los requisitos para el examen final, entonces nos dice que you must have completed units 3.1 to 3.5 with a plus 80% grade, ¿ok? Entonces recuerden que tienen que haber completado, pues obviamente, vuelvo y repito, las unidades de la 3.1 y la 3.5 con, obviamente, un 80% superior, pues, de calificación a la nota. O sea, eso tiene que estar correctamente hasta el 3.5 y más del 80% correcto para que los deje presentar el examen. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente. Esta semana es la semana 11, ok, with 11, ok, and the unit that we're working is unit 3.1, that is its name is Stop Forgetting, and is from July 19 to July 25, ok, entonces esta es la semana pues que estamos iniciando con la unidad 3.1, entonces por favor, no se dejen coger el tiempo hasta la última semana para hacer todas las unidades, entonces váyanlas haciendo paso a paso, all right? What else? Just virtual sessions, ok, entonces sesiones sincrónicas, recuerden que las sesiones sincrónicas pues son estas, que tienen que pues asistir a estas sesiones sincrónicas, es súper importante y más que vamos a hablar del examen final a partir de la próxima semana, entonces súper importante que asistan, ¿listo? Es muy, muy importante. Pues que asistan a estas sesiones sincrónicas y en caso de que hay algo de fuerza mayor, entonces recuerden que siempre nos van a quedar las grabaciones, entonces recuerden que pueden ingresar, pues obviamente tienen que ingresar a través de la cuenta uniminuto.edu.com, ingresar a través de Virtual Tutoring, donde está el muñequito con los headphones, ok, o con los audífonos, y ahí entramos a las Virtual Tutoring, la clase pues obviamente que es de 1 hora y media, y las recording clases que quedan. Entonces ya les voy a mostrar cómo entramos a estas sesiones. Sé que ya lo hemos hecho, sé que ustedes ya lo han hecho, pero sin embargo voy a hacer un recorderis. Entonces recuerden cada botoncito para qué es. Entonces el primer botón están los ebooks, ¿cierto? Los libros electrónicos. Entonces acá están por el nombre de las unidades. Entonces esta semana la unidad es 3.1 y ¿cómo se llama la unidad? Acabamos de ver cómo es que se llama la unidad esta semana, chicos. Your models. True models? Are you sure? No. ¿Cómo se llama la unidad esta semana? La 3.1. Profe, no sé dónde puedo ver esto. Entonces recuerden que en el curso agenda, allí es donde nos dice, miren, entonces, ¿cómo se llama? Unidad 3.1, la unidad se llama Stop Forgetting. Entonces aquí es donde aparece el nombre de la unidad. ¿Listo? Entonces, ustedes, yo no he intentado desde acá, si me aparece, no. Ahí me aparece el contenido de los recursos. Entonces, como les decía, primer botoncito, ebook, libro electrónico. Si ustedes entran a la unidad, se llama Stop Forgetting. Y ahí les va a aparecer toda la gramática, el vocabulario, pues obviamente que estamos viendo en esta unidad 3.1. Entonces ahí les aparece este PDF, les va a decir que estamos en la semana 11 y les va a decir que pues obviamente el vocabulario sobre contents and containers, the phrasal verbs is take, and the gerunds and infinitive is the grammatical part, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo esta semana, ¿listo? Entonces, siempre mirar el libro electrónico primero, después ustedes se van a las video classes, ¿ok? Entonces, no olviden mirar las video classes, estamos en el tercer corte, entonces van a tercer corte, y acá en el third module, si ustedes van, acá les va a decir, bueno, unidad 3.1, entonces hay un videito sobre gerunds and infinitive, un videito sobre contents and containers, y un video sobre phrasal verbs con el verbo take. Entonces se tendrían que mirar estos 3 videos
para desarrollar ahí sí, como tal, la unidad 3.1. Entonces, siempre recuerden, ebook, libro electrónico, mira las videoclases, y ahí sí se van al tercer módulo y desarrollan pues todo lo que tiene que ver con la unidad 3.1. ¿Listo? Otra cosa importante, entonces, lo de los juegos es súper importante. Recuerden que los juegos nos va a ayudar ¿a qué? A familiarizarnos más didácticamente con todo ese vocabulario, pues que estamos aprendiendo en las unidades. Yo me doy cuenta que hay muchos que no hacen los juegos. Hagan los juegos, créanme que eso les va a servir para el examen final, ¿ok? Pues porque es una forma más interactiva de hacerlos, no los hagan por hacer, sino por medirse ustedes el conocimiento que tienen sobre ciertos aspectos de vocabulario. Los juegos para este tercer corte, para este third module, es sobre containers, do versus make, these verbs, ¿ok? Cuando utilizo do, cuando utilizo make. About the hobbies, about money, and 2 games about the guessing game, ¿ok? Entonces, hagan los juegos, estos son los juegos del tercer corte, entonces, para que por favor lo realicen. Collaborative Project no tenemos, entonces ya eso fue primer y segundo corte. Y acá en el muñequito donde les decía que tenía los headphones o que tienen los audífonos, ustedes cliquean ahí y recuerden que ahí es donde aparece pues obviamente todo lo de las clases virtuales, de Virtual Tutoring. Entonces la primera donde dice Virtual Session es esta clase que tenemos todos los jueves a las 8:30, ustedes cliquean acá y entran como tal a esta reunión de los jueves a las 8:30. Recuerden las tutorías virtuales, tenemos 2 tutorías virtuales en la semana, una que es los martes, son Tuesdays, de 5:30 a 9 de la noche, y los sábados de 1 a 5 de la tarde. Entonces recuerden entrar a esos Virtual Tutoring en caso que tengan, digamos, alguna pregunta o algún tema que no hayan entendido, algo que ustedes quieran reforzar, entonces para eso son esas tutorías virtuales. Recuerden que pueden ingresar en cualquier horario, cualquier momento es 5:30 a 9 de la noche, o los sábados de 1 a 5 de la tarde. ¿Listo? En esas tutorías virtuales que se hacen, normalmente se hace una clase de refuerzo, que es cuando yo les envío el mensaje un día antes. Normalmente yo estoy enviando ese mensaje un día antes por mensajería del aula. Bueno, la clase de refuerzo va a ser el sábado de 3 a 4 de la tarde. Es una horita de clase, entonces para que puedan ingresar. Y normalmente se hace, la clase es sobre el tema de la semana. Entonces, en este caso, el tema de la semana es gerundios e infinitivos, gerunds and infinitives, and also phrasal verbs. Y el verbo, con el verbo take, el phrasal verb, ¿ok? El verbo compuesto, por decirlo así, que es el phrasal verb, ¿ok? Entonces recuerden en Virtual Tutoring, entonces estos enlaces son súper importantes para que los tengan presentes. Y recuerden que aquí también quedan las clases grabadas, recording classes, ¿ok? Si ustedes cliquean ahí, entonces van a quedar las clases grabadas, ¿listo? De las clases que tengamos, en caso que usted no pueda ingresar por X o Y motivo a nuestras sesiones virtuales. Entonces acá dice videoconferencia 10, por ejemplo la de la semana pasada, July 15, muy posiblemente pues esta noche yo subo la de hoy, que es la que se está grabando, y así sucesivamente. Entonces acá están todas las clases que hemos tenido a lo largo de este English 2, ¿ok? What else? What else do we find? Here is the test, ¿ok? La autoevaluación, ¿ok? La autoevaluación ya eso fue de segundo corte. Yo subiendo notas a Génesis me di cuenta que muchos no hicieron la autoevaluación y se lo recordé, les envié mensaje y todo, pero si ya no la hicieron, o sea, la pueden hacer en este momento si la quieren hacer, pero no se tendrá en cuenta ese porcentaje que fue el 2% de la nota de segundo corte, ¿listo? Ya cuando terminen la unidad 3.5, el examen final obviamente se les activará el 21 de agosto, ¿listo? Porque acá dice no disponible hasta que consiga la puntuación requerida en ítem actividades, ¿listo? Entonces, ya tecnología es la que se encarga de activar como tal el examen final en el horario específico que les diré, ¿listo? Entonces, acá es donde ustedes entran para el examen final, donde dice test, ¿listo? Entonces, ese botoncito es importante. Bueno, participants, y lo último es los ratings, ¿cierto? Entonces, recuerden que acá en ratings pueden ver ustedes pues cómo van con sus notas, cómo van con el proyecto colaborativo, ahí aparecen los comentarios que yo les he hecho, y los porcentajes, ¿ok? Obviamente a medida que ustedes vayan realizando las unidades, acá les va a aparecer los porcentajes de evaluación de sus notas, ¿listo? Y ahí también les va a aparecer la ponderación de su examen final, ¿listo? Cuando ustedes hagan su examen final. ¿Listo, chicos? Entonces eso es súper importante, como les digo, estos botones, entonces para que los tengan en cuenta, para que los tengan presentes. Yo sé que ustedes son súper juiciosos y pues ahí vamos, ¿ok? Con estas, pues con estas unidades, ¿ok? Sí, pues a todos creo que nos fue muy bien este corte.
En el segundo corte, espero que en el tercer corte también todos lleguemos a feliz término con ese examen final. All right. What else? ¿Qué más les tenía que decir? Algunas recomendaciones ya para finalizar. Recuerden entonces ebooks, siempre mirar los libros electrónicos, mirar las videoclases, realizar los juegos, hacer las unidades, pues obviamente este tercer corte, mirar los ratings pues para mirar cómo van, ¿ok? Si tienen más del 80%, irnos preparando para ese examen final, ir leyendo mucho, ir haciendo como toda la parte de vocabulario que es lo que entra. La self-evaluation pues ya pasó, la autoevaluación, atender a estas sesiones virtuales y bueno, lo del proyecto colaborativo, pues obviamente en este corte pues no tenemos proyecto colaborativo. Okay, so I don't know if you have questions, okay? Any questions? Questions according to this? No, teacher, thank you. No, no questions, okay. Creo que no tenemos preguntas, no hay dudas, inquietudes. Todo está súper claro. Nicole, Tengo cuéntame. una pregunta. Yes. Lo que pasa es que en los exámenes que se hicieron en el inglés anterior, había muchos temas que nosotros no veíamos en los módulos o muchas preguntas que en serio se me hacían, es que no recuerdo, había unas preguntas como de tema filosófico y así. Entonces no sé si tú realizas el examen o si lo realizan otras personas, porque por lo menos esa vez varios quedamos como un poco perdidos porque las preguntas que hacían eran como muy avanzadas a mi consideración y consideración de nuestros compañeros frente a lo que estábamos viendo. Ok, entonces, bueno, Nicole, ¿cómo es el examen? Entonces ustedes ya vieron y ya más o menos les mostré que les van a preguntar, básicamente son 50 preguntas, ¿ok? Y este examen, ¿cómo está estructurado? Van a haber 15 preguntas de vocabulario, ¿ok? 20 preguntas de gramática, que es de lo que ustedes han visto durante todos estos 3 cortes, y 15 preguntas de lectura, de comprensión lectora. Entonces, cuando tú me dices de pronto que viste algo no sé, de filosófico o algo así, entonces puede que la lectura haya sido sobre eso. Entonces la idea es que pues obviamente puede ser cualquier lectura de cualquier tema, lo importante es entender esas preguntas. Por eso nos vamos a preparar y yo les voy a preparar como material más o menos de cómo va a ser ese examen y ustedes cómo se pueden enfrentar a ese examen, ¿listo? El examen, eso lo escoge como tal, o sea, el área de inglés, ¿ok? Son varios exámenes para nivel 2 y es el examen, obviamente que a ustedes se les activa en el momento porque ahí pues hay como un banco de exámenes para nivel 2. Entonces, no es que este examen solo le salga a los de la NRC 3114 y esto, no. ¿Listo? Entonces, son varios exámenes y todos los exámenes se supone que, pues, obviamente deben estar acorde al nivel. ¿Listo? Porque esto pasa por un grupo de diseño y todo eso. Entonces, siempre todos los exámenes están acorde al nivel. Recuerden que estamos en nivel 2. ¿Ok? Esto es un nivel más o menos como un B1, entonces pues para que lo tengas presente, ¿listo? Entonces ir leyendo mucho, digamos, si no han hecho los juegos, entonces meterse esos juegos para el vocabulario, entonces como les digo, entonces yo voy a hacer como un entrenamiento en las siguientes clases para que empecemos a mirar ese examen final, ¿listo? De más o menos qué tipo de preguntas van a salir de vocabulario, qué tipos de preguntas van a salir en lectura, para que ustedes, o sea, va a ser como una parte de la clase de eso, del examen final, para irlos preparando hacia ese examen final, de cómo va a ser ese tipo de preguntas. ¿Listo, Nicole? Gracias, profe. Dale, claro que sí. No sé si hay más preguntas, chicos. Do you have more questions? No sé si hay más preguntas, dudas, inquietudes. Profe, qué pena, otra pregunta. Dime, Yo Will. ayer realicé la evaluación para el docente, ¿ahí todavía es válida o no era válida ya? La evaluación del docente creo que sí, no sé hasta cuándo fecha tenían, pero recuerden que ustedes tenían que hacer también la autoevaluación. ¿Tú me estás hablando de evaluación de docente? Sí, sí, Solo de profe, la docente. evaluación del docente la otra también, la autoevaluación también, eso sí lo hice Pero eso sí lo el hiciste domingo, antes. creo. Ah, bueno, si Sí, tú sí, la sí, sí. hiciste antes, no hay problema. O sea, digamos, el domingo a medianoche, el 18 de julio sí se cerró y ya lo que aparecieron las notas el 19, si ustedes ven, yo subí notas el 19 de julio, antes de mediodía o como más o menos a mediodía. Entonces, en Génesis, no hay problema. Y creo que la del docente, no sé hasta cuándo está activa, realmente no tengo claro esto del docente, pero yo me imagino que todavía es válida. Sí, William, entonces no creo que haya problema. La autoevaluación sí era hasta el 18 de julio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Okay, William, thank you. Okay, more questions, guys. ¿Tenemos más preguntas? ¿Have more questions? No sé si hay más preguntas. No?
All right. Bueno, creo que no. So we're going to start, ok, ahora sí vamos a iniciar un poco con nuestra clase, a explicarles el tema, pues obviamente que tenemos esta semana y que están obviamente in your agenda, in your course agenda, ok. The topic of this week, ok, es el tema de la semana, se llama Stop Forgetting, ok. Y este tema se centra básicamente en estos temas gramaticales que son gerunds and infinitives and the phrasal verb, ok. De phrasal verb. Entonces, no sé si alguien me puede decir qué son los gerunds and infinitives, qué es eso de gerundios e infinitivos. Alguien por ahí ya empezó a realizar esa unidad 3.1 y más o menos tiene idea de qué son gerunds and infinitives. Quiero que me cuenten. ¿Alguna idea de qué es eso de gerunds and infinitives? Yes, no, maybe. No idea. No, teacher. No idea. Ok. Profe, So pues what- los gerundios de ¿dónde, no? Discúlpame. Los gerundios luego no es del ando endo. Ok, yes, very good, ok. Esos son los gerundios. En español se dice el ando, endo. Es decir, los gerundios son todos los que terminan en ing, ¿cierto? Esos son los gerundios. No hay que confundirlos con el presente continuo, porque ayer me decían, profe, pero el presente continuo también terminan los verbos en ing. Entonces vamos a mirar cómo utilizamos esos gerundios y los infinitivos, ¿cuáles son, chicos? What are the infinitives? Do you remember? What are the infinitives? ¿Y cuáles son los infinitivos, chicos? No sé si recuerdan. Los que terminan en ing. Esos son los gerundios, ¿ok? Los gerundios son los que terminan en ing. Listo. Y los infinitivos, cuando decimos que un verbo está en infinitivo, ¿cómo, ¿a qué nos referimos? ¿Con will? Con will, no, eso es futuro. ¿Ok? Entonces, for example, if I am saying, okay, I am eating a hamburger. I don't know. All right. El verbo no quiere decir que está en gerundio, sino el verbo pues está conjugado en presente continuo, ¿cierto? Porque termina en ing, ¿cierto? I am eating a hamburger. Entonces no se me vayan a confundir con esto. Esto es presente continuo, ¿cierto? ing, I am eating a hamburger, present continuous. Ok, a hamburger, I'm sorry. Ok, cuando yo hablo del gerundio, sí son los verbos que terminan en ing. For example, let's see. Swimming, okay, is my favorite sport. Okay, bueno, favorite because it's American or British. Ok, swimming, ¿cierto? Ahí actúa como sujeto. Nadar es mi deporte favorito. Acá tengo el verbo, ¿cierto? Y este es el complemento o el objeto de la oración. Entonces, este verbo está en gerundio, ¿por qué? Porque sé porque termina en ing, ¿ok? Por eso sé que es el gerundio de ese verbo, ¿listo? Entonces, vamos a mirar a fondo, ¿ok? Voy a mostrarles un videito, lo voy a ir parando para explicarles un poco de cómo utilizamos los gerundios. Les decía los de los infinitivos, entonces, el infinitivo es el verbo que siempre va en su forma natural, ¿ok? For example, I don't know, I like, let's see, I want to eat a hot dog. Hot dog. Por ejemplo, si yo digo I want to eat a hot dog, ¿cierto? Entonces el verbo en infinitivo es este to eat, que va en su forma natural en el verbo sin conjugar. Si ustedes van a ver este verbo, yo quiero comer un perro caliente. I want to eat a hot dog. Este es el infinitivo, en ese caso en la oración. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa diferencia entre los gerundios y los infinitivos. ¿Listo? Lo que nos decía por ahí, bueno, no sé si era Luis, nos decía, profe, esos no son los andos, endos. Sí, normalmente el verbo en los gerundios son los que terminan, pues en español se dice los verbos, entonces, nadando, riendo, saltando, esos ando, endo, indo, esos son los gerundios en español. En inglés son los que terminan en ing, pero no podemos traducir porque, digamos, nadando es mi deporte favorito, ¿cierto que no suena natural? No, uno dice, nadar es mi deporte favorito. Entonces, de esas pilas con esas traducciones literales, ya que no van a ser así. Entonces,
Ahí sería swimming como objeto y como sujeto is my favorite sport. Y ahí estoy utilizando obviamente un gerundio, pero vamos a mirar las otras reglas gramaticales que tenemos para el uso de estos gerunds and infinitives. Okay? So, we're going to start about this topic, and we're going to see the gerunds and infinitives. Entonces, in this picture, you can see, okay, when we just use the gerund or infinitive. Entonces, lo que les decía, el gerundio, okay, o gerund, siempre tiene la base form of a verb plus ing. Entonces, son los verbos que terminan en ing, okay. And the infinitive is the base form of a verb. Son los que empiezan con tú, okay, y el verbo está en su forma natural. Por ejemplo, nos dicen, each of these verbs can be followed by a gerund, not an infinitive. Entonces, cada uno de estos verbos, los que les voy a mostrar acá, tienen que ir, o sea, después de ese verbo siempre va un gerundio más no, o sea, no puede ir un verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque hay algunos verbitos que no se pueden conjugar en infinitivo. Entonces, por ejemplo, yo digo enjoy. I enjoy interacting with customers and solving problems. ¿Ok? Entonces, con el verbo enjoy, siempre va a ir el verbo en gerundio. I enjoy interacting. Por ejemplo, con el verbo require. This job requires lifting heavy equipment. ¿Sí ven? El verbo después del verbo require siempre va a ir en gerundio, con ing. Y tengo el verbo quit, ¿ok? I quit taking lunch breaks in order to leave early each day, ¿cierto? Entonces, con el verbo quit, el verbo también tiene que ir en infinitivo. Profe, ¿cómo sé cuál sí, cuál no, no sé qué? Esto es de práctica, esto es de memoria, listo. Y ahorita vamos a ver otros verbos para que tengan presentes, o sea, son los verbos más, como les digo, los verbos que se utilizan más, ¿ok? En inglés. Son estos verbos, ahorita les muestro otros, que siempre van después de ese verbito, siempre va a haber un gerundio. Entonces, en este caso, por ejemplo, enjoy, require, and quit. Siempre va el segundo verbo, tiene que ir en gerundio. ¿Listo? Requires lifting, I quit taking, I enjoy interacting. ¿Listo? Y tenemos la otra regla, que son los verbos en infinitivo. Nos dice, each of these verbs can be followed by an infinitive, ¿cierto? Entonces pueden ir seguidos por un infinitivo, not a gerund, ¿ok? Entonces es lo contrario, siempre tienen que ir por el verbo en infinitivo más no un gerundio. Por ejemplo, el verbo learned, el verbo agree y el verbo need, ¿cierto? Entonces, for example, here, I learned to interact with customers at my last shop, okay? For example, with agree, Amari agreed to help his colleague finish the project, okay? Entonces, to help sería el verbo. Y con el verbo need, she needs to work at a company that offers health insurance, okay? Entonces, siempre que utilizo estos verbos, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo, es decir, ir separado por un to y el verbo en su posición normal. I learned to interact, I agree to help, she needs to work, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando utilizo los gerundios infinitivos. Sin embargo, vamos a mirar un videito que les traje, que hay una explicación más a fondo de los gerundios infinitivos y después nos vamos a una práctica. ¿Ok? Entonces, esta y hay preguntas, chicos. Do you have questions? Yes? No? Clear? Is it clear? Yes, guys? No, teacher, no question. Thank you. No questions. Okay, so we're going to check this video. Okay, let's check this video. And we're going to see the gerunds and infinitives. Okay, so let's see. I have the video over here. Entonces, just pay attention. Yo voy parando el video para ir explicando un poco mejor. ESL Library. Gerunds and infinitives. What are gerunds and infinitives? Gerunds and infinitives are words with a verb meaning. They function as nouns in a sentence. Gerunds are formed by adding ing to the base form of the verb. For example, reading, singing, and walking are gerunds. Infinitive verbs are formed with the word to and the base form of the verb. For example, to eat, to sleep, and to study.
All right, so here, clear. Acá yo creo que es lo mismo que les expliqué, entonces que los gerundios es el verbo, pues, que va formado con ing al final, verb plus ing, for example, reading, singing, walking. Y los infinitivos es que siempre va a ir el to y pues el verbo, el verbito normal, entonces to eat, to sleep, to study. ¿Listo? Entonces hasta ahí creo que estamos súper claros. Ok, let's continue. Are infinitive verbs. The basic sentence pattern in English is subject, verb, object. Subjects and objects are usually nouns, but gerunds and infinitives can also function as the subject or object of a sentence. Okay, so here, okay, the explanation is a sentence in English, okay, una oración en inglés normalmente, okay, siempre tiene un sujeto, un verbo y el complemento o el objeto, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Ese sujeto normalmente está por sustantivos, ok, nouns, ok, yo, tú, él, María, Juan, José, etcétera, ok, el sujeto, subject, siempre o por sustantivos o puede ser gerundios, o sea, esos verbitos como en la oración que yo les dije por acá, ok, no sé si recuerdan, por ejemplo, swimming, acá está actuando es como sujeto, nadar es mi deporte favorito y no está actuando como objeto porque como verbo, porque el verbo es is, ¿cierto? Ahí está actuando es como sujeto. Nadar es mi deporte favorito. Entonces, a eso se refiere que puede ser el sujeto, ¿cierto? Puede ser como sujeto, el gerundio, o como infinitivo. Yo puedo empezar también la oración. Por ejemplo, I don't know, tweet, ahorita vamos a mirar algunos ejemplos con el sujeto en infinitivo. Y también nos puede decir que también puede ser como objeto, es decir, ese complemento también lo puedo usar o como sustantivo, gerundio o infinitivo. Entonces, ya ahorita vamos a mirar más ejemplos de esto. For example, in the sentence, snowboarding is her favorite sport, the gerund snowboarding is the subject of the sentence. Ok, so acá hay un ejemplo, entonces el snowboarding, ¿alguien me puede decir qué es snowboarding? What is snowboarding? Ajá. Lo de nieve. Ajá, sí, patinaje en nieve, ¿cierto? Entonces patinaje en hielo, bueno, sí, en la nieve. Ok, entonces patinar en la nieve es su deporte favorito. Entonces ustedes se dan cuenta acá, ok, patinar en la nieve, all right? Así lo traduciríamos, ok. Snowboarding, aquí actúa como sujeto, el is es el verbo y obviamente her favorite sport es el objeto. Subject, verb plus object, ¿listo? Entonces ahí el sujeto actúa, es un gerundio, ¿no? Snowboarding, porque el verbo termina en ing. Let's listen the other one. In the sentence, he likes reading, the gerund reading is the object. Okay, so for example, here hay otro ejemplo, entonces acá, he likes reading, ok, el sujeto, ¿cierto? He likes es el verbo y el objeto sería reading, ok. A él le gusta leer, ok. He likes reading, ok. Entonces, sujeto, verbo y el objeto sería reading. Entonces, ahí también actúa el gerundio como objeto, all right? So, he likes reading with Of the ing. sentence. In the sentence, they need to study, the infinitive to study is the object of the sentence. Okay, and in this sentence, okay, they need to study, okay, we have the subject, they need the verb, and to study sería el objeto, okay, esa parte final, ellos necesitan estudiar, okay, they need to study. El to study, ese verbo en infinitivo, quiere decir that is the object, all right? So, ahí actúa como objeto ese infinitivo, right? Let's continue. How do we know when to use gerunds and infinitives in English? Ok, now we're going to see the rules, ok. Entonces ahora sí vamos a mirar esas reglas donde cuando usamos los infinitivos, cuando usamos los gerundios, ok, en las oraciones con cuáles verbos, ¿listo? Acá vamos a mirar los que más se utilizan en inglés, pero pues hay muchos más. There are 3 basic rules for gerunds in English. There are also 3 basic rules for infinitives in English. Some verbs are always followed by a gerund. Common verbs followed by a gerund are consider, discuss, enjoy, finish, keep, practice, quit,
recommend, and suggest. Ok, so this is really important, guys, ok. Entonces, como les decía en la diapositiva, ¿cierto? Que el verbo enjoy, el verbo require, el verbo quit, siempre después de esos verbos tiene que ir un gerundio. Pero pues les vamos a agregar estos otros que también son unos verbos muy comunes que utilizamos. Y después de ese verbo siempre va a ir un gerundio. Entonces tenemos el verbo consider, we have the verb discuss, enjoyed, finish, keep, practice, quit, recommend, and suggest. No sé si hay preguntas de alguno de esos verbos. ¿Está claro todos ellos? Is it clear all of them? I guess yes. Creo que sí. Yes. Listo, good. Listo, entonces esa es la primera regla. Entonces siempre después de estos verbos tiene que ir el verbo en gerundio, ¿ok? O sea, tiene que ir un gerundio después de esos verbos. Después del verbo consider, discuss, enjoy, finish, keep, practice, quit, recommend, and suggest, ¿ok? Y el otro que veíamos era require, que no está acá, que lo vimos en la otra diapositiva. Ok. For example, they discussed having a party this weekend. Okay, so for example, the example is this, they discuss having a party this weekend. Entonces, veíamos que el verbo discuss está entre esos verbitos y que después de ese verbo, obviamente acá está conjugado en pasado. Entonces, they discuss having a party this weekend. Entonces, si ustedes ven, el verbo va en gerundio. Después de este verbo, el siguiente, ok, es un gerundio. They discuss having a party this weekend. Okay, let's continue. He keeps forgetting to text me. The other verb, okay, he keeps forgetting to text me. Other verbs are always followed by an infinitive. Common verbs followed by an infinitive are agree, decide, hope, learn, need, offer, plan, promise, and want. Okay, and here is the opposite. Después de estos verbos, okay, después del verbo agree, decide, hope, learn, need, offer, plan, promise, and want, okay, siempre el verbo tiene que ir en infinitivo. Acá ya está learn, acá ya veo agree and need, okay, que esos son los verbitos que veíamos en la diapositiva anterior en la que yo les mostraba. Entonces, que les agreguemos estos otros, siempre después de estos verbos, el verbo tiene que ir en infinitivo. ¿Listo? Okay, so we're going to see the example. For example, she decided to apply for a new job. Okay, so she decided to apply for a new job. Okay, entonces el verbo es decide, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si es el verbo decide, tiene que ir el verbo en infinitivo. She decided to apply for a new job. Okay, let's continue. They offered to help her move. They offered to help her move. Clear. There are a few verbs that can be followed by either a gerund or an infinitive with no difference in meaning. Common verbs followed by a gerund or infinitive are begin, continue, hate, like, love, prefer, and start. Ok, and these verbs, ok, entonces, por ejemplo, esos son también verbos comunes que pueden ir o por un gerundio o por un infinitivo, ok, cualquiera de los dos. Entonces, los verbos como, por ejemplo, begin, continue, hate, ok, normalmente son esos verbitos que van como de preferencias a algo, que algo me gusta o que algo no me gusta, de preferencia. Entonces, hate, like, love, prefer, start puede ir por un gerundio o por un infinitivo, aunque no es una regla general que son los verbos de preferencia porque tenemos, por ejemplo, begin, continue, start, ¿ok? Entonces, no es una regla general. So, for example, I like listening to music, or I like to listen to music. Ok, so if you see this example, entonces acá o puedes ir después del verbo like, puedes ir por un gerundio, I like listening to music, o I like to listen to music. Puede ser cualquiera de los dos, por ejemplo, con el verbo like. ¿Listo? Let's continue talking about this, or let's continue to talk about this. Okay, gerund or infinitive. The subject of a sentence is usually a gerund. For example, gardening is my favorite hobby.
Ok, entonces normalmente si el sujeto, ok, un sujeto, ok, normalmente es un gerundio. Es decir, o sea, si empiezo con la oración, ¿cierto? Con un verbito en la oración, por ejemplo, la jardinería es mi hobby favorito, ¿cierto? Gardening normalmente, ese gerundio es un sujeto. Normalmente si empiezo con el verbo, con ing, normalmente es un gerundio. ¿Alguien activó un micrófono? ¿Sí? ¿Tienes preguntas? ¿Questions? ¿No questions? No, teacher. Ok, good. Es que alguien activó por el micrófono, pensé que tenía preguntas. Entonces, si la oración inicia con un verbo en ing, normalmente ese verbo, ok, es un gerundio y actúa como sujeto. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que nos dan, es gardening is my favorite hobby. O, por ejemplo, swimming, la que yo les decía, en la oración, swimming is my favorite sport. Nadar es mi deporte favorito. ¿Correct? Listo. Entonces, let's continue. Meeting new people isn't always easy. Okay, so here is as a subject. After an adjective, we usually use an infinitive verb. For example, I was sad to see my test score. Ok, y también nos dice, ok, otra regla general para los verbos en infinitivo es que siempre, ok, normalmente después de un adjetivo va el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir que es un adjetivo? ¿Quién me puede decir que es un adjetivo? What is an adjective? What is an adjective, guys? ¿Una cualidad? Una cualidad, algo que califica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, en esta oración nos dice, I was sad to see, entonces, ¿cuál es el adjetivo? ¿Cuál sería el adjetivo en esta oración? I was sad to see my test score. ¿Cuál es el adjetivo ahí, chicos? Sad. Sad, ¿cierto? Porque lo califica, porque entonces, yo estuve triste, puede ser feliz, triste, recuerden esos adjetivos, triste, feo, bonito, es lo que califica, bonito, feo, alto, bajo, gordo, flaco, bueno, etcétera, esos son los adjetivos, entonces, por ejemplo, en este caso, I was sad, entonces hay un adjetivo antes, ¿cierto? Yo estuve triste al ver mi test score, mi nota de la evaluación, entonces el sad, que es el adjetivo, normalmente siempre va el verbo en infinitivo. I was sad to see my test scored. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso presente, and we are going to see another example. Is it difficult to make a cake? Okay, is it difficult to make a cake? What is the adjective in that sentence? What is the adjective? Difficult. Very good, okay. Is it difficult? So difficult is the adjective, so that's why we just say to make. Is it difficult to make a cake? Very good. After a preposition, we usually use a gerund. For example, I thought about taking piano lessons. Ok, and here, ok, la tercera regla de los gerundios es que después de una preposición normalmente va siempre un gerundio, ok. ¿Cuáles son esas preposiciones? Entonces, por ejemplo, of, by, on, todas esas preposiciones, ok. Entonces, esas preposiciones, después de esas preposiciones van con un gerundio. Por ejemplo, acá, I thought about taking piano lessons. La preposición obviamente es about, ok. Recuerden que en español esas preposiciones son ante, bajo, cabe, con, contra, desde, esas son preposiciones. In English, we have, of course, to, from, above, by, on, under. Esas son preposiciones. ¿Listo? Entonces, esas son las preposiciones y normalmente después de una preposición, pues, iría el verbito en gerundio. ¿Ok? I thought about taking piano lessons. Entonces, pensé en tomar, ¿ok? Lecciones de piano. Did you plan on calling me back? And here, did you plan on calling me back? Okay, so la preposición es on, okay? On calling me back. Let's continue. After a noun or pronoun, we almost always use an infinitive verb. For example, the librarian told the students to be quiet. Ok, y la que nos dice después de un sustantivo, un pronombre, ok, recuerden los sustantivos, ok, que son infinitos, o los pronombres, ok, the pronoun, for example, here is students, ok, this is a noun, ok, the pronoun, ok, I, you, he, she, it, etc. Ok,
So we just say, the librarian told the students to be quiet, okay? Este es como sustantivo, ¿cierto? Como noun, all right? So to be quiet. We're going to see another example. We asked them to go to the beach with us. Ok, este es el pronombre, ok. We asked them to go to the beach with us, ok. Entonces, después de este pronombre, pues el verbito va en infinitivo. Les preguntamos a ellos. Si, no sí, ok. Y ir a la playa con nosotros. Les preguntamos a ellos ir a la playa con nosotros, ok. So, we asked them to go to the beach with us, ok. So, the verb is in infinitive. Entonces, esas son las tres reglas generales, por decirlo así, with the gerunds and infinitive. Recuerden la primera regla, ¿ok? Después de que hay algunos verbitos que después va un gerundio, siempre después de esos verbos va un gerundio. O mismo con los infinitivos, y hay otros que sirven para los dos, ya sea el verbo y puede ir en gerundio o en infinitivo. Después del sujeto, ¿ok? Si estoy utilizando un gerundio al inicio de la oración, o sea, ese verbo va con ing, normalmente es el sujeto, ¿ok? En la oración, por ejemplo, la oración que nos daban era gardening is my new hobby, or something like this. La segunda regla de los infinitivos es que después de un adjetivo siempre va el verbo en infinitivo, el adjetivo que es lo que califica. Y tercera regla, después de la preposición normalmente va un gerundio, ¿ok? The preposition is a gerund. Y la última regla de los infinitivos es que después de un noun or pronoun, de un nombre, o que un sustantivo o pronombre, siempre va a ir el verbo en infinitivo. ¿Ok? So we're going to do a little practice. Entonces ahora sí vamos a poner esto en práctica. ¿Ok? After this explanation of this presentation. ¿Ok? So let's check. Look at the sentence and the verb provided. Say or write the sentence using a gerund or an infinitive verb. For example, Okay, so for example, call me when you finish. What do you think? Gerund or infinitive, guys? Gerund, cleaning. Okay, let's see. call me when you finish cleaning. Very good, okay. Call me when you finish cleaning. Entonces, llámame cuando termines de limpiar. Very good, okay. Entonces, ahí está actuando es como object. Very good, okay. Let's continue. Now you try. Okay, so the teacher told the students every night. ¿Cómo nos quedaría la oración? ¿Quién me ayuda a leerla completica? Miren el contexto de la oración. The teacher told the students to study every night. Okay, very good, okay. The teacher told the students to study every night. Ok, ¿por qué lo sé? Porque está la palabra students y acá, ok, este students significa que es un sustantivo, ok? So, the teacher told the students to study every night. Very good. Let's continue. What about this one? He promised. Who can help me? ¿Quién me ayuda? Who Hi, wants to teacher. try? Okay, go ahead. He promised to take his sister to the beach. To the beach. Okay, very good. Okay, he promised to take his sister to the beach. He promised to take his sister to the beach. Ok, ¿por qué lo sé? Porque sabemos que el verbo promise, ok, ¿cierto? Este es el verbo promise. Después de este verbito, siempre el verbo va en infinitivo. Ok, so he promised to take his sister to the beach. Excellent. Let's continue.
Easy. Este está súper fácil. Who wants to help me? Who wants to try? Singing always cheers me up. Very good. Singing always cheers me up. Ok, so singing always cheers me up. Ok, singing acá está actuando como, ok, como sujeto, ¿cierto? Cantar, ok, siempre me sube el ánimo. Ok, very good. The last one. What about this one? They consider to a new city. Who wants to help me? Who wants to try this one? Consider. I'll try, teacher. Go ahead. They considered moving to a new city. Okay, very good. Let's check. They considered moving to a new city. Okay, so why do we know this? Because consider, ¿cierto? Es un verbo que siempre después de este verbo va un gerundio, es decir, va el verbo en ing. They consider moving to a new city. Very good. Okay, I think this is the last one. Okay, it's important enough to sleep every night. And the word is get. What is this one? It is important getting and know that live every night. Yes, Okay, teacher? okay, we're going to check. So we just say to get, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá hay un adjetivo, entonces no sé si recuerdan que si después de un adjetivo, important actúa como adjetivo, entonces después de un adjetivo el verbo, ¿ok? En infinitivo, ¿ok? So it's important to get enough sleep every night, ¿ok? Si recuerdas eso en donde mirábamos las reglas, do you remember? Después del adjetivo siempre va el verbo en infinitivo, ¿ok? So don't forget to that, ¿ok? To get. Ahorita les paso el videito en caso de que quieran revisar esos verbos y mirarlos otra vez, ¿ok? It's important to get enough sleep every night. Entonces, después del adjetivo, siempre el verbito va a ir en infinitivo, always. It's important to get enough sleep every night. Okay, and I think this is the last one, okay. We talk about our own business, and the verb is start. Who wants to tell me? We talked about starting our own business. Okay, let's check. We talked about starting our own business. Very good, ok. ¿Por qué? Porque tenemos el about que actúa como preposición, ¿cierto? Entonces, we talk about starting y después de la preposición siempre va el verbito en gerundio, ing. We talk about starting our own business, ok. And we have, Thanks for watching. That's it, okay. So guys, is it clear? Do you have questions according to these gerunds? ¿Tenemos preguntas? Do we have questions? Questions? Was it clear? We're going to practice a little bit more, okay? Vamos a hacer una práctica, unos 5 minuticos más sobre usar esos gerunds or infinitives, okay? I'm going to, before we go, okay? Creo que les voy a pasar este videito en caso de que quieran revisar esos verbos, en caso de que quieran revisar nuevamente esa explicación, la cual me parece súper importante, okay? About the gerunds and infinitives. Okay, just remember to take into account these, okay, like this part, I'm sorry, this part, okay, this part, okay, so don't forget, okay, esto es como un resumen, okay, de lo que veíamos, okay, according to the verbs in infinitives, okay, entonces recuerden esas reglitas, okay, que hay algunos verbos que después va un gerundio, okay,
o algunos verbos que después van a infinitivo, o both, all right? Después del sujeto, si actúa como sujeto, si inicio la oración actúa como un sujeto, y si hay una preposición, siempre va a ir un gerundio. O si tengo un adjetivo, va el infinitivo, si tengo un nombre o un pronombre. Entonces, este es como el cuadro del resumen. Ok, about the explanation. Ya les pasé el videito, so we're going to do a little bit a practice. Vamos a hacer una práctica rápidamente, donde ustedes me van a decir gerund on infinitives, ok, in these sentences. So let's start. So we just say, the porter held them their suitcases up to the room. Cuéntenme. What will be? Gerund, teacher. Are you sure, Gerund? Them. Entonces tenemos el then. Siempre tienen que mirar esa oración. Si tengo el then es un pronoun. Entonces después de los pronombres, ¿qué va? El verbito, ¿cómo va? Do you remember? In infinitive. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la oración? Chicos, ¿quién me ayuda? Who wants to read? Someone wants to read? Sería, the porter helped them to carry their suitcases. ¿Sí ves la última parte? No, teacher. The suitcases up to their room. ¿No se ve esa última parte, chicos? Okay. Yes, but yes, to carry, okay? Porque va un pronoun, okay? The porter helped them to carry their suitcases up to their room. Very good. Next one. Would you mind lock the door when you leave? Mind. What do you think with that one? Would you mind locking the door when you leave? Okay, very good. Okay, would you mind locking the door when you leave? Very good. What about this one? With the verb decide. With the verb decide. Who wants to try? She was late, so she decided to take a taxi. Okay, very good. She was late, so she decided, okay, porque tenemos el verbo decided, to take a taxi. Very good. Next one. They have managed. What do you think with that one? They have managed the house they wanted. What do you think about this after this word? What is the, is going to be gerund or is going to be a verb in infinitive? What do you think? Let's try. No pasa nada si just try it, okay? They have managed to buy the house they want. Okay, yes, to buy it, okay? They have managed to buy the house they wanted, okay? Entonces ellos manejaron para comprar la casa que ellos querían, okay? Lo han logrado. Very good. What about this one? Sue suggested to the theater. Suggest, the verb suggest. What do you think? Remember the verb suggest? What do you think? To suggest going to the theater. Okay, very good. Going, okay? This to suggest going to the theater. Excellent, okay? Because it's the verb suggest and it have to be a gerund. What about this one? I'm going shopping when I finish the house. What do you think? With the verb finish, how will be? Gerund or infinitive?
Gerund? Very good. Could you please read the sentence, the complete sentence? I am going shopping when I be finished cleaning the house. Okay, very good. Cleaning the house. Okay. Let's do the last ones. The last one. Don't forget the letters while you are out. The verb is forget. What do you think? Infinitive. Okay. How will it be? Don't forget to post the letters while you're out. Okay, yes, very good. Okay, to post the letters while you're out. Okay, guys, so I think, is it clear? Okay, I think is it clear? Okay, because we are going to talk about a little bit about the phrasal verb, okay, del verbo compuesto, que es con el verbo take. But I don't know if you have any questions according to these infinitives. Do you have questions? Tenemos preguntas sobre estos infinitivos y gerundios. Esto lo haces de la práctica. Okay, just please practicing about the verbs and the infinitive or gerund verbs. Les voy a pasar unas prácticas, okay, que pueden hacer, okay, about the British Council, where you just can check, okay, if the verb is the verb in infinitive or in a gerund, okay. Les voy a mostrar más o menos cómo es, ya se las paso. Sorry. And you just can practice, okay. Entonces, si quieren utilizar más estos verbos, okay, in context, okay. If you use a gerund or an infinitive, you just can do this practice, okay. So, for example, here is a verb, ing or verb plus infinitive, ¿ok? Entonces acá hay un videito y acá hay una explicación también de los verbos en infinitivo, ¿ok? And here you just can start doing, ¿ok? Just some practicing, ¿ok? About the verb, choosing the correct verb, ¿ok? In the verb or ing or verb in infinitive, ¿ok? Entonces si quieren practicar, ahí les dejé el enlace. Okay, so we're going to continue with our class, okay? The other part is just talk about the phrasal verbs, okay? Then we're going to just change totally the topic. Vamos a cambiar un poco, pues, prácticamente el tema. And we're going to talk about phrasal verbs. ¿Alguien me puede decir qué es phrasal verbs? ¿Qué quiere decir eso de phrasal verbs? Se utiliza mucho en inglés. ¿Alguien me puede decir what does it mean? Phrasal verbs. What does it mean? A phrasal verb. Someone? Pues verbos. Verbos como. Ajá, sí, son ¿Pasado? verbos. Ok, no en pasado, pues pueden ser en pasado también, sí. Pero esa palabra, phrasal verbs, entonces son verbos compuestos, ¿listo? Entonces son verbos compuestos que nosotros pues realmente no sabemos. Un verbo significa, bueno, de pronto no es que los tengamos, sino pues si utilizamos otras palabras, pues para reflejar lo que queremos. Los phrasal verbs, ok, vamos a mirar un videito de cómo los utilizamos. Los phrasal verbs se utilizan mucho en inglés. ¿Qué quieren decir? Son verbos compuestos. Por ejemplo, si yo digo take, el verbo take quiere decir que el verbo take, what does it mean take? Tomar. Tomar, ¿cierto? Pero póngale cuidado si yo digo take off, ¿ok? Entonces tengo el verbo take. Pero si yo le agrego el off, me cambia totalmente el significado del verbo. Entonces yo tengo el verbo take, que significa tomar, ¿cierto? Normal. Pero acá ya lo convierto en un phrasal verb, ¿ok? Que quiere ser un verbo compuesto. Eso quiere decir phrasal verb, ¿ok? Es decir, que con esa preposición off, ¿ok? Ya cambia totalmente el significado. ¿Y alguien me puede decir qué es take off? ¿Someone? Eso es un phrasal verb. Take off quiere decir despegar. Entonces usted dice, profe, pero ¿cómo así? Si take es tomar y take off, ¿cómo así que es despegar? Entonces con esta preposición el verbo cambia totalmente. ¿Listo? Entonces esos son los phrasal verbs. Hoy vamos a mirarlos. Yes. Or taker. Very good. And what is taker? Taker. What is taker? Cuídate. Take care, cuídate o cuidar, ¿ok? Si yo digo, oh, take care, bye, take care, cuídense. O puede ser, ¿ok? Cuidar a alguien, ¿no? I take care of my grandma. Yo cuidé a mi abuelita. I took care of my grandma, ¿ok? O take care, cuídate. Y cambia totalmente. No es tomar, sino con este care
cambia totalmente el verbo. Esos son los phrasal verbs y en inglés se utilizan bastante. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirarlo con el verbo. Obviamente hoy vamos a mirar empezar con el verbo take, pero son muchos otros que quiero que los miremos en este videito in a real context, okay? So let's check the video and we can see there is a lot of them. Acá nos vamos a dar cuenta que son miles de ellos, de los phrasal verbs, ¿ok? Y quiero que los miremos y que ustedes me digan cuántos ven, ¿ok? En esta conversación, this is a short conversation. Which ones do you see, okay? So let's take. Okay, so let's check the video. Hurry up, we're late for maths. Hold on a moment. I can't get my design project into my locker. The project? Oh no, we had to hand it in today. You could make up an excuse. He won't fall for that. And wait until my dad finds out. He'll be furious. Hey, don't worry. Design is after lunch. We'll work something out. When's he got to hand it in? In the first class after lunch? Okay, we need Fred to help out. Let's meet at break and write a list of what we need. Don't throw anything away. Fred, you run home and get some old clothes. I'll look for glue, sticky tape, and some paint. This is great. We could do without the banana though, Fred. I'm back. I've got some clothes we can use, and my mum gave me these. Just give them back before Christmas. Brilliant. We came across this box, so we're working on a 3D design. Look at the time, guys. We better hurry up. We better clean up. Fast. Come on. Where's that rug I cut out? I put the glue on it, but where's it gone? Hi, guys. What are you up to? Nothing. Just getting my project ready to hand in to you. Hi, Mr. Grimshaw. Great idea, Sam. How did you come up with it? Actually, Izzy here came up with the idea. But I did all the rest by myself. At home. Alone. Good work, Sam. Well done. Thanks. Right. I'll be back in a minute. I've left something in the staff room. Okay, we've handed in our projects. Do we really need to stick around? Let's get out of here. Now wait till my dad finds out. Okay, so in this conversation, we just find a lot of phrasal verbs. Do you see? Do you shed those in red? Do you see all of them just phrasal verbs? ¿Sí vieron todos esos phrasal verbs que utilizaron en esa conversación? There is a lot of phrasal verbs, okay? And we just use it just to change the meaning of the sentences, okay? So here we're going to see the verb take, okay? The verb, just the phrasal verb with the verb take, okay? So, like our partner said, okay, for example, take care, okay, or take after, okay? So the phrasal verb with these, okay, prepositions change totally. For example, if I said take after someone to have a similar character or personality to a family member, take over something, okay, to take control, take up something to begin or start a new hobby, to take in to understand or comprehend something, take out to remove something from a place, take down, write information on a paper, or take off to remove something, usually clothing or accessories. So we're going to do like a little practice about with the verb take, okay, like I said before, and you're going to just check it out, okay, how do we use these phrasal verbs, okay? So like I said before, how do we say it? For example, oh, how do we say I remove my shoes? For example, I can say I take off my shoes, ¿ok? Les decía que el take off puede ser despegar o también quitarse, removerse. Entonces, por ejemplo, en esta oración, para que se entienda un poco más, entonces, ¿cómo decimos? Yo puedo decir, I remove my shoes. Me quitaré, me removeré los zapatos, pero en un inglés más real y más formal, utilizo el phrasal verb. I take off my shoes. ¿Ok? Is it clear? ¿Sí está claro el uso de los phrasal verbs? Yes, no? Guys? Yes, teacher. So, Good. Okay. Yes, teacher. Ok, yes. Entonces, en vez de usar el verbo remove,
ok, utilizo un phrasal verb, que es de un inglés más real, obviamente, y digo, o sea, normalmente yo no digo, I remove my shoes, sino I take off my shoes. Así es como se habla, ok, I take off my shoes, ok. Utiliza el phrasal verb, take off. For example, okay, and here is just the explanation, like I said, is an adverb plus an adverb or a verb plus preposition, okay? How has a different meaning than the verbs on its own? For example, I look up to my mother, okay? Higher at 60s in the Cambridge Dictionary, help us to understand our verbs ourselves in English, okay? So, for example, I look up to my mother. Si ustedes saben que look, ¿cierto? El verbo look, que solito este verbo look. El verbo look, ¿qué significa? Mirar, observar. Mirar, observar. Pero con el phrasal verb look up to, ¿qué quiere decir? I look up to my mother. Entonces, ahí cambia totalmente la oración. Yo busco a mi mamá. Estoy buscando a mi mamá. ¿Sí? Look up. ¿Ok? Look up quiere decir buscar. Entonces, ustedes se dan cuenta, el verbo look solito es mirar, observar, pero look up es buscar. All right? Y así son los phrasal verbs que cambia el significado totalmente. All right? Of the verb. Okay, so we're going to just check. Okay. I'm sorry, I was look for. Yo estaba pensando en look for, no look up. Look up es admirar. Yo admiro a mi mamá. No, I'm sorry. No es look up. I'm sorry. Just delete that part. Okay. Look up es admirar. Okay. I look up to my mother. Okay. Look for sí es buscar. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Okay. So, for example, here the definition comes with the verb take means lo que decíamos, ¿cierto? El verbo take means to get something or bring something, ¿cierto? Tomar o traer algo. Oh, take me that glass of water. I need to take a shower, ¿ok? Necesito tomar un baño, ¿ok? Take es el verbo tomar o traer something. Means to get something or to bring something, ¿ok? Pero, como les decía, tenemos los phrasal verbs. For example, here, the verb to take on is to try out a challenge or to do something difficult like a big project, okay? So, for example, here is the example. Painting a house is a big project to take on, okay? So, try out a challenge or to do something difficult like a big project, take on, okay? What about the past tense? How will be here in the past tense? ¿Cómo nos quedaría esta oración en pasado? What do you think? How will be this sentence in past? Guys, someone? Okay. Y just, okay, past tense, they took on a book project, okay. Entonces el verbito, obviamente, digamos la preposición no cambia, pero pues el verbo sí. Si está en pasado, entonces, painting a house is a big project to take on. The past tense, they took on a big project. Por eso alguien nos decía, profe, y si es que es el pasado, la podemos hacer en pasado también. No, no pasa nada, ok. Lo único es que también se puede conjugar el verbo en pasado, ok. So, what is your big project? Use the phrasal verb to give your answer, okay? We don't have enough time. For example, take off, el verbo que les daba. Take off tiene diferentes significados. For example, to leave the ground, como el avión que despegó, ¿cierto? To leave the ground, despegar. O to leave suddenly in a hurry, okay? For example, the airplane take off, okay, here in the first sentence. And in the second, she take off running, okay? Se apuró rápidamente a dejar. She take off running, okay? So what about the past tense? The airplane took off in past. And we saw the police, we took off running, okay? Nos alejamos rápidamente. For example, here, take after, okay? Take after es parecerse a alguien, especialmente pues a la familia, okay? So for example, the girl takes after her mother, okay? And the past, my grandmother took after her father, okay? So this is the verb take, okay?
take over, for example, to get control of something. For example, oh, what are we going to do tonight, Brain? Something to do every night, Pinky. Try to take over the world, okay? Get control of something. So we have Pinky and Brain here. So together, we two of us can take over the company and the past. After much planning, Pinky and the Brain to cover the world, okay? So this is an use also the takeover. And here we have just a little quiz, okay? But here I think we don't have enough time to do the quiz, okay? Because I think time is almost over. But I just want to ask you if you have any questions according to this. I know there's a lot of information, a lot of grammar information, but I don't know if you have maybe questions according to this, to the verb take. Okay, do you have questions? Guys, do you have questions according to this? Yes. Teacher. No, teacher. Okay, I know it is a lot of information, right? Like I said before, it's a lot of information about gerunds, infinitives, and the phrasal verb, but here is just a little complicated, the English, okay? I send you through the message, okay, to our message, okay, to our meeting message. I send you some practice when you just can practice and start practicing and see the meaning of the verb take, okay? I know that I just passed really fast, sé que los pasé muy rápido, okay? Pero entonces para que los vayan analizando, para que vayan mirando esos phrasal verbs, remember, okay? Recuerden que los phrasal verbs son muchos, okay? Apenas hoy miramos un hito, que es con el verbo take, pero hay muchos phrasal verbs, hay con el verbo clean, hay con el verbo work, hay con el verbo get, con el verbo get hay un montón. Entonces, ¿para qué es esto? Para que se vayan familiarizando con estos phrasal verbs y los podamos usar realmente pues en el inglés como se utiliza en real English, okay? So basically it's these guys, okay? Don't forget to just check the web pages that I sent you. Don't forget to use the units, okay? Unit 3.1, no olviden hacer esa unidad 3.1. Mira los enlaces que les envié, okay? Si quieren practicar y pues obviamente quieren ahondar un poco más sobre eso que vimos hoy, the gerunds, infinitive, and the phrasal verb with the verb take. And that's it, okay? Next class, please just be on class because we're going to start checking the exam. Entonces, por favor, no olviden ingresar la próxima clase, ya la otra semana, pues a nuestra clase, ya que vamos a empezar a revisar este examen final, las partes de ese examen final, lo cual es muy importante, pues, para que obtengan una buena nota, good score in the final exam, ¿ok? Entonces, siempre va a ser una parte del examen, otra parte como del tema de la semana que estemos viendo en la semana, por decirlo así. Okay, guys? So I don't know if you have questions. Is it clear? Aquellos estudiantes que de pronto ingresaron un poco tarde, entonces recuerden hacer las unidades de la unidad 3.1 a la 3.5, tienen que hacerlas o si no, no se les va a activar el examen final. Estas unidades tienen que estar más de un 80% correcto en la calificación. Recuerden que el examen final es para el 21 de agosto. Ok, esa es nuestra fecha del examen final, el 21 de agosto. Y básicamente que sí tienen que hacer las unidades. Si ustedes no hacen las unidades de la 3.1 a las 3.5, no se les va a activar el examen final. La plataforma no los va a dejar hacer ese examen final. Y recuerden que el examen final tiene un 30% de la nota, es decir, toda la nota, ¿ok? Que es el 30% de este corte. Entonces, recuerden pues hacer esas unidades, ingresar a clase ya que vamos a mirar pues las partes del examen. And that's it. Y pues hacer los juegos, las unidades, las actividades, chequear los ebooks, las video classes. And just be in class, ¿ok? Si pueden entrar a las tutorías que también pues son importantes en caso que tengan alguna duda, inquietud, pregunta. And that's it, ¿ok? I don't know if you have questions, no sé si hay preguntas, dudas. No olviden chequear sus notas de segundo corte, aquellos estudiantes que no lo han hecho. En Génesis, esas se subieron el día lunes 19 de julio, es para que lo tengan presente, ¿ok? Questions? Do you have any questions? No, teacher. No? No, teacher. Okay, guys, so thank you very much. Have a good evening, and I will see you next week, okay? Have a good evening, have a good week and weekend, and see you next class, okay? Goodbye, everyone. Take care. See you next class. Thank you, teacher. Thanks, Bye-bye. teacher. Okay, you're very welcome. Okay, goodbye, Good everyone. night, teacher. Okay, bye-bye. Good night. Take care. Bye-bye. Thank you.